cumplido el requisito de la firma electrónica del técnico, está cumplido el requisito de todos los requisitos técnicos que permitirán su incorporación al catastro porque está validado, y yo luego por el canal que estará, y estamos en ello, se notificará a catastro para que se produzca el alta, ¿eh? Ese es el famoso CSV que comprueba, luego serviría para que el registro comprobase que es verdad, nosotros lo hemos comprobado antes, y cualquier interesado. Este es un ejemplo de una validación negativa. Siempre que sea negativa te van a indicar allí por qué sale negativa. Y este es el caso que también ha comentado Isabel, es decir, un error que se está produciendo al principio es que como nosotros pensamos, bueno, nosotros, cuando hablo nosotros hablo de todo el colectivo de gente implicada, notarios, técnicos, etcétera, como yo estoy, a mí me ha encargado el trabajo Perico de los Palotes, pues yo opero sobre la parcela de Perico de los Palotes, sobre los vecinos no. Ojo, que si la parcela real de Perico de los Palotes no coincide, porque esta, voy para atrás, esta es la real de Perico de los Palotes. Esto es lo que hay en catastro. Si yo simplemente pongo la parcela actual y cuando en el informe he dicho las parcelas afectadas no he dicho todas las demás, me va a salir negativo por definición. O sea, este es un informe de validación negativo que no hay que usar. En la práctica van a salir informes de validación negativos que yo supongo que en algún momento habrá un listado o nuestra dirección general sacará alguna resolución, como es el de los caminos de dominio público, que salen negativos por necesidad, el de las calles. Pero este es uno que sale negativo porque hay que subsanar el catastro. Otra cosa es que se haga bien, salga positivo y el interesado no me inste a mí la subsanación de discrepancias. Si llega al resultado final, que yo no sé si lo podría validar, ahí es donde tengo yo la duda de si yo me lanzaría a la piscina y haría la escritura o no, por una razón. Ahora nadie se ha preocupado nunca de lo que hay en la realidad, y les puedo asegurar que conforme todo esto se vaya poniendo en marcha, cada vez la gente será más consciente de que la realidad es lo que es. Y pongo un ejemplo. Yo he hecho 2 expedientes, no de catastro, sino de registro, para rectificación. Entonces les llega la carta a los colindantes, que nunca les ha llegado una carta ni del notario ni del registrador. Ahora cuando empecéis a coordinar va a pasar de todo. Entonces llamaron todos. Yo les tranquilicé, les dije, mire, compruebe con catastro porque les coincide, son unos metros de nada, y yo mismo lo he mirado en la ortofoto y he visto que ahí hay una valla. Luego si ahí hay una valla y está todo vallado y es una finca urbana, difícilmente se va a comer a su parcela, pero venga aquí, vean los planos, vieron que la suya sí coincidía y ya está. Pero hubo uno que me dijo, es que a mí no me ha pagado la valla. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de los metros, le dije. Si quiere, hable con él y lo solucionan. Vale, pues, ¿qué ocurrirá si yo tengo este caso, hacer una segregación y tengo un tercero al que le vendo? ¿Me voy a liar la manta a la cabeza teniendo un informe de validación positivo sin hacer previamente el expediente de subsanación de discrepancias que llegará, claro, llegará al registro, se notificará, se citará? Yo no creo que lo haga. No veo en la ley que expresamente me obligue o me pida que deniegue la posibilidad de hacer la segregación, pero en la práctica yo creo que prácticamente me están poniendo contra la pared de que no lo haga mientras no subsane la discrepancia, que es la filosofía de la ley. Cuando me llegue el primer caso así, pues me lo pensaré. Y no les mareo más, porque cada caso, ya les digo que estos son los generales, pero cada uno va a tener su caso particular. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, también por ceñirte al tiempo en un tema tan complejo. Habéis estado todos muy bien. Además, vuestras intervenciones creo que han sido muy importantes para todos y sabremos sacar provecho. También nos surgirán muchas dudas que espero que ahora, después del turno para fijar sus
criterios o posiciones más destacadas de la ley, abriremos turno de preguntas con los compañeros y espero que aprovechéis para hacer todas las consultas y dudas que tengáis y que nos las puedan resolver. Y ahora pues pasamos a eso, a la mesa redonda, a la que se va a incorporar también nuestro compañero Santiago Guillén, que como ya ha dicho Regina, es ingeniero agrónomo del Departamento de Cartografía y Geodesia y Fotogrametría de esta escuela y es uno de los profesores de la asignatura de topografía en nuestros estudios, que en este momento, no sé, bueno, ya estáis todos más o menos al día con el Plan Bolonia. Ahora aquí en esta escuela los nuevos profesionales se denominan graduados en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. Bueno, esos profesionales los estamos incorporando también al colegio. También queremos que se sientan representados y aquí, bueno, hoy no se da el caso de que hay estudiantes de la escuela, aunque estaban invitados, pero el colegio los tiene muy presentes. Si queréis, vais subiendo y empezamos con la mesa. Un bolito te voy a coger. Claro que sí. Gracias. Muy bien, Tere, vamos a ver. Claro, yo no voy a hacerlo tan bien como han hecho ellos. ¿Para qué? De todas formas, si yo me tengo que asustar un poquitín, no eso me lo he perdido, pero bueno, ya me lo había empollado antes, que era el GML. Bueno, el GLM. Bien, preguntas, dudas. ¿Qué dudas se puede tener el colectivo de ingenieros técnicos agrícolas, de los graduados, de los ingenieros agrónomos, es decir, de todos los que han pasado por esta maravillosa escuela? ¿Sois competentes? Sí, por supuesto. Lo tenéis en vuestras atribuciones. Otra cosa es la competencia, sabréis hacer o no, pero las atribuciones están. ¿Qué hacemos en esta escuela? Pues en esta escuela lo que intentamos es que cojáis las competencias. ¿Qué competencias tenéis que hacer? Topografía, sabéis, ¿no? Acordados del itinerario. Para aprobar la asignatura de topografía hay que hacer un itinerario. Y para hacer un itinerario, ¿qué quieres sacar? Las coordenadas de los vértices. Palabrita nueva, georreferenciar. Que los peritos, los ingenieros técnicos, eso es lo mejor. Dicen, joder, esto es georreferenciar. Pues muy fácil. Es darle coordenadas, un sistema de coordenadas de los que estén de moda. ¿Cuál está de moda ahora? El ETRS-89. No es que esté de moda, es que nos obligan. Vosotros conoceréis el ED50, el VGS-84, el famoso datum. ¿Eso que el datum qué era? Pues bueno, pues ya será el datum. Sobre los ficheros, ¿sabéis algo? Bueno, de eso no tanto, pero es bastante fácil, no hay ninguna explicación. Ahora, los licenciados de ahora, como Dan Gis, lo que han contado lo tienen claro. Dan Gis, Dan SIG, tienen 4 créditos, 3 créditos de SIG, es decir, que ahora los titulados nuevos dan, por un lado la topografía, por otro lado la cartografía y por otro lado el SIG, porque la asignatura se llama topografía, cartografía y GIS. ¿Y fotogrametría no dan? Sí, también les explico un poquito de fotogrametría para que vean lo que es toda la ortofoto, ¿vale? Aunque de todas formas ya veis que la ortofoto, bien han dicho, la ortofoto no es un plano real. Como ya habría mucho que discutir y no voy a discutir en ese tema, porque he estado dando fotogrametría a los geógrafos, he dado yo topografía, fotogrametría, es decir, yo también doy mucha historia
mucha historia. Muchos de los topógrafos que actualmente están dando clase aquí, por decir todos, han pasado por mis manos. Un ingeniero agrónomo. Y les he dado geodesia, fotogrametría, algunas profesiones geofísicas y a otro le he dado también urbanismo, catastro, de todo. Es decir, chico para todo. Nuestra profesión, totalmente competente en este tema. No hay que tener miedo. Lo sabemos hacer, lo podemos hacer y lo debemos hacer en rústica. Y en urbana, pues cada uno en su mundo que se debe hacer. Pero rústica somos competentes, tenemos atribuciones, joder, sabemos de cultivos, sabemos de suelo. Más encima, si van a hacer que cada vez esto tiene mayor información, medioambiental, vías pecuarias, cordeles, joder, que más competentes los que están todos de ahí. Y únicamente una crítica que tenía yo, una crítica que, claro, digo, joder, la representación geográfica alternativa, ¿por qué nos inventamos las palabras? Hay una cosa que se llama mapa, y el mapa, que yo sepa, es una cosa que es una representación gráfica georreferenciada. No digo plano, porque plano podemos discutir con él, pero mapa, porque le cambiamos el nombre. Mapa, pidamos un mapa. Ahora lo que pasa es que vamos a pedir un mapa digital. Antes era analógico, pero antes se pedía un mapa que tenía sus coordenadas, su sistema, con sus, si era en geografía del jefe, UTM, pero el mapa existía. Bueno, pues darle el nombre. Imagino es porque, para que la gente lo entienda un poquito mejor. Bueno, pero hubiera dejado un mapa digital. Y con eso se está claro lo que queríamos. Súper bien. Que quede representación gráfica alternativa me parece también muy bien. ¿De acuerdo? Y poco más, eso quería comentaros. Gracias. Hasta la que ¿no? No sé si contestar, bueno, puede contestar cualquiera. Lo de alternativa es porque es alternativa a la que hay en el catastro. O sea, representación gráfica referenciada, que cita mucho la ley hipotecaria, sí que lo que tú dices es un mapa, pero bueno, representación gráfica referenciada, y la alternativa es la que es alternativa a la del catastro. Es cuando ahora vamos a cambiar la del catastro. Pero bueno. Bueno, yo sí que me gustaría por un poco fijar, por si se nos, con tanta información se nos ha quedado algo pues en el aire, pues no sé, que nos resumieseis en una frase o en un par de frases lo más importante que consideráis en esta ley y cómo nos va a afectar pues todo esto que hemos estado comentando de la seguridad jurídica, esos conceptos que antes no se trabajaban tanto y que bueno, pues ahora creo que son muy importantes y que tenemos que, como bien decía el señor notario, tenemos que incorporar todos o ser todos como más conscientes, ¿no?, de la responsabilidad de contribuir a que esta ley pues mejore al final el servicio que todos prestamos. Pues no sé si lo podéis matizar un poquito desde vuestras posiciones cada uno y después ya abrimos el turno de preguntas. Yo lo resumiría con 3 palabras: delimitación física de la propiedad. Cada uno que lo interprete de la forma que quiera, pero eso es, hay que delimitar físicamente la propiedad de cada uno. Si se diera el paso más conflictivo de llegar a la situación de deslinde, pues mejor, pero la propiedad hay que delimitarla físicamente. Una vez delimitada, pues ya puedes comprobar si las representaciones gráficas se ajustan o no se ajustan a la realidad y a partir de ahí decidir. Eso para los juristas, que ustedes seguro que dicen qué tonterías, y siempre lo hemos estado haciendo, pero a nosotros no nos ha llegado nunca. Todavía recuerdo los planos cuando los he pedido en Villafranca del Cid, traer un papelito de un blog con 4 rayitas del medidor de la zona. Pues ahora ya no. He visto cosas peores, he visto escrituras de segregación sin plano, que cuando ibas a decir lo divido en 2 y pronto he hecho la línea, pero bueno. Yo, conclusión importante sobre eso del catastro, y además creo que es el salto fundamental para todos los técnicos, una cartografía única, como ha comentado antes José, fines no solo ya administrativos, sino también jurídicos. Cartografía única administrativa, con valor administrativo y jurídico en el futuro, poco a poco, que es la que hay y que iremos mejorando entre todos, pero hay que trabajar sobre esa base. Eso para mí es lo fundamental de esta ley. Y luego, pues eso, eso es, desde el punto de vista catastro, para mí es lo fundamental. Creo que sí. Yo desde el punto de vista del registro de la propiedad,
definiría la Ley 13/2015 y todo lo que supone sobre la base de 2 artículos de la ley hipotecaria, porque nosotros al final, el registro de la propiedad, nos vamos a la ley hipotecaria, que ahí está todo lo que nos interesa, diríamos. Y el primero es el artículo 9, cuando dice que una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida será la de la base gráfica. Con esto nada más ya está dicho todo respecto de la trascendencia de la reforma. Y si no estuviera dicho, el artículo 10.5 dice que alcanzada la coordinación gráfica con catastro, se presume con los efectos del registro de la propiedad y lo que ello supone que la finca, objeto de los derechos, tiene la ubicación y delimitación geográfica expresada en esa representación gráfica. Estamos situando la finca registral en el territorio y de ahí la trascendencia de esta reforma, ¿vale? Yo, aprovechando también lo que ha dicho Eduardo, lo que sí querría respecto de la ley, que ya ha hecho un juicio positivo y demás, pero ahora podemos ya criticar algo de la ley, y a mí lo que me parece criticable de la ley es que no haya incluido la inscripción obligatoria de la base gráfica en los supuestos en que se toca la descripción de la finca. No tiene ningún sentido que hagamos un expediente de un exceso de cabida, por ejemplo, que decía Eduardo del 201, un exceso de cabida que son superiores al 10%, un procedimiento que hay que notificar a colindantes, catastrales, registrales, a todo el mundo, publicar edictos si llega el caso, y que al final terminamos con el procedimiento y no se inscriba el exceso de cabida en el registro de la propiedad y no se inscriba la base gráfica de esa finca con el exceso de cabida. O sea, utilizamos una base gráfica para hacer el exceso de cabida, sea catastral o sea alternativa, y al final no es obligatorio inscribirla en el registro de la propiedad. Entiendo que la ley debería de haber sido en este sentido algo más ambiciosa y al margen de los supuestos en que es obligatoria. Si tocara la descripción de la finca, bueno, ya que la estamos tocando, ya que se está inscribiendo, vamos a inscribir la base gráfica que ha servido de base a ese exceso de cabida y extender los efectos del registro de la propiedad no solo al derecho, sino también a la base gráfica como tal. ¿Vale? Pero bueno, todo se andará, imagino, poco a poco. Isabel, ¿quieres decir algo más? No. Bueno, pues ahora, si os parece, hacemos una ronda de preguntas. Para todas estas dudas que nos habéis estado enviando al colegio en los últimos meses, podáis plantearlas aquí a la mesa de especialistas. Y bueno, a ver. Una pregunta al registrador. No, tengo bastante voz, creo. ¿Te puedes identificar, por favor? Sí, soy Inmaculada Segura, técnico de inscripciones de la Consejería de Vivienda. Actualmente llevamos gestión patrimonial, es decir, inscripción en el registro de las expropiaciones. La duda nos surge, no. Disculpa, es que estamos grabándola y si no, vale, no se oye vale. bien. La duda nos surge cuando nosotros expropiamos toda una carretera que está formada por 40, 50, 60, hasta 100 fincas registrales que forman una única catastral, o son 210.000 metros cuadrados. La duda es cómo lo planteamos, porque nos pedís linderos, la finca matriz de donde segregamos para incluirla dentro de la expropiación. Yo creo que la ley no ha incidido en el tema de la expropiación de carreteras, de a ver qué hace el técnico para poder explicaros al registro lo que queremos inscribir. A ver si no lo podéis aclarar, porque es dificultoso hacer un informe de 100 fincas registrales con 210.000 metros cuadrados, hago un ejemplo, porque ahora no lo tengo en la mente, en un informe para registro de la propiedad. El GML es fácil de obtener, eso está claro, pero las descripciones de dónde vienen esas fincas, que en algunas las expropiamos totalmente y en otras las tengo que segregar. Y esa segregación me da una resultante que se lo queda el propietario y otra forma parte de la carretera. ¿Cómo os lo llegamos a explicar a vosotros, los registradores de la propiedad? Vale. Es complicado. Sí, es complicado. A ver, nosotros cuando se nos plantea un supuesto de expropiación de carretera que afecta a tantas fincas, o por ejemplo también en otros supuestos que están llegando algunos, aunque llegan poco a los registros del linde de vías pecuarias, por ejemplo, que es un tema también
Catastralmente está identificado como una parcela, además de miles y miles de metros, lo que es la vía pecuaria, porque esa parcelita catastral está inscrita a nombre de la Generalitat, por lo menos así es los casos en que a mí me he llegado, y un caso similar a carretera, por eso lo comento lo de la vía pecuaria. Y me dice la Generalitat que inscriba la vía pecuaria, que tiene esa base gráfica, porque me dice las referencias catastrales, y que cancelen las inscripciones contradictorias. O sea, las inscripciones contradictorias son las de todas aquellas fincas registrales a las que afecta la vía pecuaria, hasta el punto de que puedan llegar a cancelarse. En la carretera sería exactamente lo mismo. Entonces, nosotros lo que siempre lo que tenemos que intentar y conseguir es, porque así lo dice el artículo 1 de la ley hipotecaria, es que los asientos del registro están bajo la salvaguarda de los tribunales. Entonces, la titularidad registral es totalmente inatacable. Quiero decir, o se cuenta con el consentimiento del titular registral o no se puede tocar la finca. En un supuesto de una expropiación singular de una finca, se tendrá que contar con ese titular registral, y si afecta a 1000 fincas registrales, se tiene que contar con los 1000 titulares de las fincas registrales. ¿Es difícil? Dificilísimo. Yo en el tema de la vía pecuaria he terminado al final adoptando la decisión de inscribir la vía pecuaria, que coincidía con la parcela catastral, porque no veía ninguna finca registral, pero con riesgo, la verdad, y no cancelar absolutamente nada. Primero porque las notificaciones, no se trata de que se notifique al titular registral, se trata de que se le dé intervención y de que intervenga verdaderamente en el procedimiento, porque cuando una escritura ante notario, el titular registral va y presta su consentimiento en el expediente administrativo, igual tiene que estar ahí, tiene que intervenir de la misma forma. Entonces, de ahí toda esa reticencia que pueda haber en el registro de la propiedad a la hora de inscribir ese tipo de documento administrativo, porque las garantías hay que mantenerlas a toda costa de los titulares registrales como están inscritos. De todas formas, no, pero creo que ella tiene tú tienes actas de pago y ocupación, Yo ¿no? tengo de cada una. unos pagos y Pero, encima... ¿y tienen finca registral o no tienen finca Sí, registral de referencia? Sí, tengo finca registral y tengo Y una base gráfica. certificación descriptiva gráfica, acta de notoriedad, porque no ha habido, hay zonas, sobre todo Castellón, hay zonas que no ha habido escritura y no ha habido fincas registrales. Claro, es que ahí en todas esas fincas ha habido trato, muchos sucesorios, es decir, que encima se ha vendido o se ha... Desde que se inicia el expediente hasta que termina. Sí. Claro. A mí eso se me plantea, es que no se puede inscribir, nos lo dais como negativo. Claro, porque hay que tener en cuenta que la protección del registro está para el titular actual. Evidentemente, si se ha iniciado un procedimiento antes y no se ha tenido en cuenta, no se pudo tener en cuenta al principio, evidentemente, porque era otro el titular. Y lo que habrá que ver también es a quién se ha expropiado, cuánto se le ha expropiado. Si yo te aporto todas las actas de ocupación, todas las actas de pago, porque el justiprecio se ha pagado y te hace el servicio económico, te hace una certificación diciendo que se ha pagado con el acta de pago. En ese caso, cuando se ha vendido luego la finca, el que la ha vendido la habrá vendido sin la superficie expropiada. No. La ha vendido con la superficie expropiada. Sí. Es que ahí tenemos el problema. El problema está en que la protección del registro se va a proteger al titular actual en cada momento. Lo normal sería que hubiera vendido la parte que no le había sido expropiada y que ahora, al intentar acceder a esa expropiación, al registro de la propiedad, simplemente el titular registral de la finca de la que sale la parte expropiada consentiría y no tendría mayor problema en consentir, porque es que él no compró esa parte. Lo que pasa es que ha habido un supuesto de venta de una parcela o de una finca que no era de quien la estaba vendiendo. Ese es el problema verdaderamente. Y la protección del titular registral va a ser a ultranza. O sea, entiendo perfectamente que en el registro le digan esto no se inscribe en la vida a menos que el titular registral me dé su consentimiento, o que se vayan a los tribunales y el tribunal me diga que rectifique el asiento. Eso... Entonces una carretera en conjunto nunca la voy a poder inscribir. Es que yo entiendo que en el registro de la propiedad confluyen una serie de intereses públicos, evidentemente, porque es un servicio público, pero hay una serie de intereses privados y hay que proteger unos y otros, y el juego no es, el equilibrio no es fácil entre uno y otro, pero lo que es evidente es que la protección registral es para el titular que está inscrito, y el que quiera inscribir algo tendrá que contar con el consentimiento del titular inscrito, o a través de los tribunales, si no hay acuerdo, tendrá que proceder a la rectificación. El sistema es ese, y además creo que el sistema es como tiene que ser. O
sea, porque el titular registral es el que es, y si quieren alguien escribir algo en una finca registral mía, tendrá que contar con mi consentimiento. Es la base del sistema, ¿vale? Luego hay casos también, por ejemplo, que un caso que se me ha planteado de base gráfica catastral, se plantea una agrupación es una agrupación de 2 fincas registrales que son en la realidad cada una de ellas una parcela catastral. Voy por el tema de carreteras. Se agrupan, yo entiendo que esto está perfectamente coordinado por lo que he dicho antes. Una finca registral, la resultante, tiene dos referencias catastrales. Y antes de inscribirlo, voy a notificar. ¿Por qué? Porque me da por notificar a la Generalitat por el tema de que lindaba con una carretera. Te contesté yo, perdona. Pues estupendo. Pues ayer envié una base gráfica alternativa que espero que sea positiva. ¿Por qué? Porque me dice la Generalitat, me dice el informe, que se opone a la inscripción de esa base gráfica porque no respeta los 3 metros de servidumbre de la carretera. Pues ese de Alicante, no lo sé. Entonces, en Monóvar tenemos ese caso, y lo que he hecho en el día de ayer, los técnicos, de acuerdo con el propietario, han hecho una base gráfica alternativa sobre catastro, con informe positivo de catastro, donde estamos hablando de rústico. Se han retranqueado 3 metros y esos 3 metros se lo han dado a la parcela 9000 no sé qué, que es el camino o la carretera. Que me ha enviado la comunicación en el día de ayer diciendo, esperando que me den el ok para poder inscribir, porque entiendo que ya cumple los requisitos. Eso espero, que se pueda inscribir, ¿vale? Pero quiero decir que en definitiva es protección de dominio público, intereses privados, y no es fácil encontrar el equilibrio entre unos y otros. Sí, está obligado a hacerlo, claro. Estamos obligados. Claro. Pero nosotros tenemos expedientes desde año 89 y anteriores. No solo los que... Claro. Las referencias. Entonces, no vamos a poder inscribir nunca la carretera. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que el tema de las carreteras, lo que yo he dicho antes de protección del dominio público, inscrito o no inscrito, a ver, hay que inscribir evidentemente, pero si tenemos una serie de herramientas como estas que hemos visto hoy de calificación, donde es que la ley de carretera estatal hoy en día establece las limitaciones que establece, y además están perfectamente delimitadas. Y cuando hablamos en el distrito de la autovía, está claro que la autovía está donde está el ortofoto. Esos casos son más evidentes. Ahora, en otros pues no va a ser fácil arreglarlo, desde luego. Y otro caso que se ha planteado, la inscripción de un pozo que se construyó ese pozo se obtuvo, se perforó para dar el riego a la carretera esa. El pozo está dentro de la parcela 9000, sus términos de Aldaya, y se pretende que inscribamos el pozo. La Confederación está dando de alta. Entonces se plantea, ¿cómo puedo yo inscribir ese pozo si forma parte de una parcela catastral, una 9000? ¿Pido una segregación al catastro solo la parcela del pozo? ¿Me la va a admitir el catastro esa segregación? Sí, claro. O sea, no, a ver... Claro, lo habéis expropiado. Era del... Bueno, la carretera está expropiada, está hecha. Y eso forma dentro de un bucle, la carretera, donde se ha ya te entiendo. una perforación de un pozo para el riego, ¿vale? Esa parcela inicial, catastral y registral, se expropió en su totalidad. Y ahí se hizo un pozo, ¿vale? Puede ser un 9000 distinto, sin ningún problema. Nos lo dices... Una segregación dentro de esa parcela catastral para poder inscribir solo el pozo. Sí, en rústica sí tienes esa suerte. Si fuera urbana, en mitad de un dominio público, no dibujamos nada. Pero en la rústica sí, te pones un 9000 distinto, no hay ningún problema. Te contesto un poquito más, y saliendo de topografía, vamos a meternos en el tema de confederación, que de eso también sé un poquito. Tú te vas al registro de confederación y vas con el 9000 y las coordenadas UTM y te lo tienen que registrar. Punto. No hace falta que segregues. Que yo pongo las coordenadas que me
No te piden más. Pero eso porque eso es el datum, el famoso datum, que no se lo saben. No, es el datum. Van con el de 51. Van con el de 50 o con el... Lo que te voy a decir es porque no hace falta que se coges 9.000 y dices, esta es mi finca. Y en mi finca el pozo está en el 9.000 que es todo el chorizo largo que tú quieras, referencia cadastral, rac, coordenadas UTM, ETRS89, al registro. Punto. ¿Se acabó? No tienes que saber nada. Si a Confederación no me interesa, es quién es el propietario, que en ese caso... ¿tú no sabes? No haces segregues. A ver, una nota técnica. Cuando una parcela que os dan con unas coordenadas no os caiga muy lejos de donde tenía que estar, puede ser lo que está comentando el que el sistema de referencia fuera el antiguo. Antes del ETSR 89 teníamos el ED50. Entonces, o puede ser el uso, porque en Castellón y Alicante me pasa un montón, que estés en el uso, que estés trabajando en el uso, te lo hayan dado, estés tú en el uso 30 y estás en el 31. Eso no afecta a las coordenadas. Eso sí, no, vamos a ver, eso no, sí que afecta porque puede ser tú, hay un solape de 600, hay un solape, y eso también se lo digo a mis alumnos, que hay un solape entre el 30 y el 31, que, o sea, 20, entre el 29 y el 30, que resulta que puedes coger o unas u otras, ¿vale? Pero lo tienes que decir, ¿de acuerdo? Es decir, que en la línea tienes que decir en qué uso te metes, y eso puede ser. Pero Confederación es el de 50, ¿vale? Seguro. Sí. Hola, buenos días. Soy Francisco Benimel, ingeniero técnico agrícola. Bueno, yo primero que nada decirle a la compañera que el tema de segregación en una parcela agrícola está clarísimo. La ley urbanística valenciana te permite, como casos excepcionales, cuando existe un pozo y tal, hacer segregaciones inferiores a la mínima de cultivo, con lo cual entiendo que no hay ningún problema. Te lo dice la propia ley urbanística valenciana. A partir de ahí, y ya refiriéndonos al tema de la ley hipotecaria, a ver, me han surgido muchas dudas con respecto a la descripción en el tema catastral. A partir de que nosotros generamos unos GMLs, firmamos, certificamos, incluso sea la forma que sea, o digitalmente, o sea como sea. A ver, y esto se va a acompañar en unos actos registrales, notariales, etcétera, etcétera. Nosotros los técnicos estamos asumiendo una responsabilidad muy grande. Cuando desde el catastro se habla del más menos 3% o desplacemos una parcela sobre el catastro, vamos a ver, cuando nosotros georreferenciamos, en teoría estamos sacando unas coordenadas reales, ETRS 89, uso 30, uso 31, las que sean. Y lo que resulta es que ese ejemplo que se ha mostrado aquí, de que es que esto no se puede presentar, hay que desplazarlo a las coordenadas. Entendemos los técnicos, yo por lo menos lo entiendo así, que eso no es real, porque si yo voy a certificar unas coordenadas georreferenciadas, tienen que ser las reales, no las que desplazo al catastro. Yo por lo menos lo entiendo así. La razón que te he dicho, porque rompes el puzzle, no puedes romperlo. Y por lo que hemos visto de que tú no puedes pintar un mapa del siglo XVI que está aquí al cabo cuando está aquí. Entonces tienes que ponerlo sobre la cartografía. Además lo dice la ley. La ley te dice, la hipotecaria lo ha dicho y las resoluciones también, que tiene que estar representado sobre la cartografía catastral y con sus condiciones. Tú vas a hacer, tú en tu informe de validación, ahora me contestas, entonces pones las coordenadas y pones el desplazamiento. O sea, tú estás diciendo lo que has medido. Tú pones esas coordenadas, pero dices que has observado un desplazamiento, con lo cual, en realidad, estás diciendo los que tú has medido realmente. Tienes que trabajar sobre el catastro por lo que hemos comentado, porque no hay más remedio. Porque si tú dices, la pongo aquí, te estás poniendo encima de otras parcelas. Entonces, el puzzle catastral hay que respetarlo. Tienes que irte al sitio en el catastro. Y es que no hay más remedio. Además, lo dice la ley sobre la cartografía catastral. Estoy diciendo que vamos a seguir mal otra vez. O sea, ¿Oh? porque las coordenadas georreferenciadas no son reales. Si existiese una protesta de un vecino colindante a posteriori, que se llegue a un tema judicial, a mí me sacan el título de propiedad unas coordenadas georreferenciadas y resulta que está desplazada 3 metros, 4 metros de la realidad física. ¿Qué hacemos ahí? Porque claro, esa no es la realidad que yo quiero representar. Yo quiero representar otra que evidentemente al 99,99% no coordina con el catastro, porque es así. O sea, si yo este año he hecho 30 trabajos, 40 trabajos, el 100% son alternativas, porque ninguna coincide con el catastro. Pero si ahora me dice el catastro que yo tengo que cogerlas, después de hacerlo bien, porque tenemos puntos geodésicos, primero, cuarto orden, etcétera, etcétera,
fotografiar la parcela, ver que no coincide y desplazarla al catastro, seguimos mal otra vez. No sigues mal porque tú en certificado tienes, repito, las coordenadas que van a tener efectos sobre la cartografía catastral que respetan perfectamente la definición geométrica de tus parcelas. O sea, tus parcelas van a estar perfectas, pero en vez de estar aquí, van a estar un poquito más aquí. Pero tus parcelas están perfectas en cuanto a su configuración física y tú has informado unas coordenadas, pero también has informado un desplazamiento. Y en tu informe de validación pone el desplazamiento que tú has informado. Con lo cual tú has cumplido con lo que tienes que hacer. Has medido y lo has ubicado. También os decía que cuando la medición no concuerda exactamente con la del catastro, pero entra dentro de la tolerancia técnica o de un límite admisible, por lo que te digo, coste-beneficio, te lo valoras, coges la del catastro y hubo quien preguntaba, entonces, ¿para qué mido? Pues para comprobar que más o menos se parece a la catastral y ya está. A ver, repito, la rústica se mide en hectáreas, no me vengas a hablar de 3 metros cuadrados, vamos a ver. Y según en qué zona, si es muy importante por cualquier razón, pues porque tiene mucho valor, porque tienes un interés personal, por lo que sea, tráelo perfecto, lo mueves y lo que te decía. Yo no puedo desplazar la cartografía catastral, a ver, lo que hemos comentado que es la que marca la ley, que es la válida y es la válida, para todos, vamos a trabajar todos allí. No puedo desplazar una parcela así y las demás no, y eso es obvio, y dejar aquí un agujero y está encima de la otra, con lo cual es obvio que tengo que trabajar sobre la catastral. Y ya os hemos dicho que poco a poco en esta labor de mejora de la cartografía catastral habrá un momento en que si hay que desplazarla, las iremos desplazando. Ten en cuenta que la cartografía rústica que tú quieres desplazar se junta con la urbana. La de este municipio se junta con la del municipio al lado. Hay un continuo que hoy por hoy, desgraciadamente, a veces no es tan continuo y, como ha comentado antes, a veces tenemos algún agujerito por ahí sin rellenar o alguna cosa. Poco a poco, a ver, algún día había que hacer esto y se ha hecho ya. Si llegamos esperando a la perfección no existe. Y aparte, el compañero mío de Madrid, Luis Virgos, comenta, a ver, la exactitud no existe. Dice, no sé si decía que Europa y América, no sé si se separan, no se alejan, no sé cuántos milímetros al año. Pues bueno, pues es que eso es lo que hay. O sea, la exactitud no existe. Entonces, dentro de que trabajamos con unas tolerancias, que en la rústica es un 1/5000, que me dice que la línea es así de gorda, pues vamos a pensar si me merece la pena modificarla o no. Que está un poco desplazada, no tienes más remedio que ponerla en la catastral, pero tú como técnico no lo haces mal. Dices, es que voy a quedar mal porque me he ido esta coordenada y pongo esta otra. No, en tu informe va a poner la coordenada que tú me das para que coincida con el catastro, que ahí tienes tu faena de buen técnico, de ponerla bien sobre el catastro, que tampoco es tan fácil a verle a veces, y luego tú pones el desplazamiento, con lo cual nos vas informando para que en el catastro, cuando veamos, comentaban compañeros, que para que veáis en el informe de los desplazamientos, había a veces que gente que ponía desplazamientos contrarios. O sea que luego cuando lo veamos todo veremos a ver lo que hacemos, pero es una actuación que no se puede hacer una a una, hay que hacerla masivamente. Entonces tú de momento la colocas, tus parcelas quedan perfectas, pero sobre la base, sobre el puzzle catastral. Y luego ese puzzle hay que moverlo aquí y juntarlo, luego tendré que trabajar el borde de la rústica con urbana y este pueblo con el de al lado. Ojo, es que eso hay que hacerlo masivamente. Con lo cual, cuando yo valide, evidentemente, si la hago coincidir, me saldrá negativa porque se va en algún sitio y tal. Sí, es preciso, porque no va a coincidir. O sea, vamos a ver, una cosa es el desplazamiento, otra cosa es el error físico que existe. Como hemos visto en el ejemplo, incluso desplazando existe un error. Vale, perfecto. Se ponen unas coordenadas, siempre hay que decir que hay un desplazamiento porque no te va a coincidir nunca y todo eso está muy bien. Casi el 99,99%, se lo aseguro. A partir de ahí, eso está muy bien. Nosotros vamos a cometer un error que lo justificamos por el desplazamiento. Eso es lo que me está diciendo. Vale. En registro de propiedad y en notarías, me imagino que lo que se transmitirá son unas coordenadas en un archivo GML que serán las desplazadas. Y constará ese desplazamiento. Es que esto es un poco... Lo digo te contesto ese punto. Ten en cuenta que lo importante realmente para mí no es que en el registro ponga las coordenadas. Lo importante es que pone la referencia catastral. Vamos a ver. Aquí él dirá que gráfica registral, pero de guato, clarísimo, referencia catastral. El día de mañana, o sea, de momento esas coordenadas están desplazadas. El día de mañana, cuando hagamos la actuación y modifiquemos todo masivamente, dando las notificaciones correspondientes, porque ten en cuenta que nuestro procedimiento es tributario. O sea, todo lo que el catastro mueve, aunque sea una línea de gráfico, es procedimiento tributario. Entonces, eso tiene unas garantías tremendas, más que lo que hay otro procedimiento. Pero bueno, cuando lo movamos todo, en el registro estarán las coordenadas mal. Personalmente, no sé para qué se copian las coordenadas en el registro, porque con poner el CSV del informe de validación, que ya lo tienes con sus coordenadas y todo, incluso la referencia catastral a tal fecha, porque lo que hemos dicho antes, en el futuro puedo cambiarla,
como tienen consulta histórica, yo me diría cómo está. Pero bueno, que la referencia catastral el día de mañana, cuando yo lo mueva, ya va a estar perfecto. O sea, no te preocupes, es que de momento, vale, no es perfecto, pero es lo mejor que podemos hacer hoy. Y había que empezar. Si empezamos a tener una cartografía perfecta, no la hubiéramos tenido nunca. Así, poco a poco, le vamos a ir mejorando. La vamos a ir mejorando entre todos. Y es que es lo único que se puede hacer. O sea, hemos pasado de la nada, no queremos pasar de la nada, de ninguna coordinación, a tenerlo todo perfectísimo. Vamos a ir poco a poco y para mí este procedimiento es bueno, no es perfecto. Y luego otra cosa que lo comentaba el otro día con Eduardo, otro tema que os debe preocupar a veces es que cuando medís por donde dice el propietario normalmente. Ojo, si no hay vallas, ni hay mojones, ni nada. Existe el deslinde entre propietarios y el técnico se precia por deslindar antes de hacer la medición. Mira, tema que es planteárselo a Eduardo, porque antes me han preguntado en el almuerzo y que contestarles tú. Yo creo No, que ellos hacen deslindes antes. No, eso es lo que os iba a decir, Isabel, es lo que he dicho yo también por ahí. Un caso que no hagas deslinde y midas porque el particular habrá hecho el encargo de que se mida una determinada finca, no está de más poner en el encargo que la medición se ha hecho con arreglo a las indicaciones del interesado. Ten en cuenta que luego el deslinde jurídico, si hay, no hablo del tema de los desplazamientos estos, que a mí eso me suena muy a la guerra de las galaxias y de que se mueven los planos y tal, a que ya lo empiezo a entender, pero... Es un tema físico y de demostrar propiedad, sí. Que sea es decir, en la finca real se está comiendo parte de la parcela catastral de un vecino, el procedimiento de subsanación de discrepancias, sea el notarial o sea que llega al registro, nosotros vamos a citar a colindantes, o sea el administrativo en el que se citará a los colindantes. Entonces, que el colindante quiera basar la responsabilidad en el informe técnico cuando él ha tenido una comunicación de un procedimiento, sea notarial o registral, es un procedimiento administrativo para subsanar el catastro, no creo que llegue ahí, pero no está de más meter la coletilla de que toda la medición se ha hecho de acuerdo con las indicaciones respecto a el interesado, como que a lo mejor incluso lo ponéis de normal. Eso es uno de los casos, pero se dan muchísimos más casos, que es que tú practicas un deslinde con colindantes, que incluso no se llega a firmar, se acuerda, se marca sobre el terreno. Vamos a ver, estamos hablando de El Llaurahora. Es complicado. Que sí, no, si yo he estado mucho tiempo en zona rústica con y... lo cual, eso se da. Y tú has hecho un deslinde con la gente allí, se ha practicado, se ha marcado, se ha mojonado y se ha hecho la medición georreferenciada. Y ya está. Y esa es la que tú plasmas. Y de ahí generas un archivo GM que ahora en adelante pues habrá que desplazar. ¿Vale? Y las coordenadas serán las que se generan después del desplazamiento, no las que tú has medido. Sí, pero si yo no he entendido mal, el desplazamiento supone que la cartografía catastral, el plano sobre la tierra, digamos que cuando lo proyectas, la cartografía a lo mejor está aquí, pero los metros son más o menos parecidos. Sí, el caso que planteo yo realmente es que haya un deslinde de verdad en el sentido de que yo tengo menos metros, tú más, y entonces me superpongo sobre la parcela catastral. Los metros, mira, muchas diferencias a veces es, yo tengo una parcela catastral de 1200 metros y la realidad es que hay 800, media negadita nada más. O sea, esos son los errores. Claro, si yo desplazo en una esquinita, se me queda que... O sea, sí, pero esos son los casos que ahora conviene hacer el expediente de subsanación de discrepancias, porque de 1200 a 800 a nosotros sí que nos... Sí, pero esos son casos registrados. Lo que pasa es que nunca serán reales. Nunca serán reales. Porque por mucho que desplacemos una esquinita de la parcela agrícola sobre la catastral, hay zonas que no nos van a coincidir. Pero claro, como no podemos invadir el dominio público ni invadir la otra parcela, la desplazaremos. No, pero la otra parcela sí que no. La otra parcela sí que la tenéis que invadir. La tenéis que invadir para hacer el procedimiento de subsanación de discrepancia. Entonces, como tú ya habrás, si lo habéis hecho, que es lo ideal, haber hablado con el lindante, pues ya sabrás, mira, de notaría te van a mandar una carta, que será esto, tú lo puedes ver y entonces será cuando ellos... O sea, eso es el deslinde que hacen en algunos países europeos hecho a las bravas. Nosotros es que en España somos así. Físicamente es verdad, pero yo sigo sin creerme
el proceso posterior. Y vengo a decir lo mismo, o sea, no creo que esas coordenadas GML sirvan para mucho a corto plazo. A largo plazo posiblemente sí. Pero si estamos hablando de desplazamientos y de cosas que no son reales, vamos a tener muchísimos problemas. De hecho, ya los tenemos. De hecho, hay notarios y registradores que se les está presentando la alternativa, se está registrando, se deja la concordancia con Catastro, se remite a Catastro esa información y a esperar los 6 meses. ¿Vale? Vamos a ver qué resulta y qué resultado se da ahí, pero no lo sabemos aún. O sea, Espera que Karen... ¿Solo está desplazada? Entonces está bien, porque es lo que vas a tener que hacer tú para ponerla sobre el catastro. O sea, si su configuración es correcta, con la tolerancia métrica de una cartografía 1.5000, si configuración es correcta, aunque esté desplazada y girada, te da igual. Es lo que vas a tener que hacer tú cuando las modifiques, ponerla sobre el puzzle catastral. Entonces esa es correcta. Lo que pasa es que como no vas a hacer informe de validación, no te va a salir el desplazamiento. Solo podrías poner una nota en tu medición de que el informe que le hagas al particular, al cliente, decirle es correcta con la catastral, pero hay un desplazamiento, pero no va a haber informe. Ahí sí que nos llegará el informe. Pero es que no merece la pena actuar porque está bien, pero desplazada. Pero es que siempre vas a tener que desplazarla, ¿sabes? Perdona. Bueno, yo me presento y me gustaría puntualizar algo que ha comentado. Bueno, yo estoy aquí. Bueno, soy Carmen Femenía. Bueno, Isabel le ha hecho referencia a mí como Karen, también me conoce, al menos en mi escuela. Soy del departamento de Santiago y soy profesora de catastro. Incluso el tema de registro, en la asignatura, pues de mucho catastro-registro. A ver, yo quería comentar sobre el tema del desplazamiento, sobre todo incluso cosas que me han pasado con registradores, porque incluso trabajo con ellos en este tema. Recuerdo que el tema del desplazamiento lo propusimos, lo comenté en una jornada y justo una registradora decía, mira, yo tengo un municipio entero desplazado y cuando me veo que me tienen que dar el listado de coordenadas desplazado y yo veo en la orto la parcela en el otro lado, pues se ponía las manos a la cabeza, ¿vale? ¿Qué voy a registrar, a inscribir? ¿Vale? En ese caso, incluso en una jornada que hubo la semana pasada en Almería, Joaquín Delgado, que es un registrador pues, de Granada, no sé si alguno tiene un blog y es un poco el referente también nacional, está muy metido en estos temas, pues un poco hablando del tema, incluso pues, puso en la jornada, realmente planteamos que al final a inscribir, incluso yo comparto la opinión, que el registro debería inscribir los 2 listados de coordenadas. Es decir, ahí un poco dejamos en el aire porque realmente al final es la decisión del registrador. Como esta registradora que vio el listado dice, yo cómo voy a escribir el de catastro si sé que está en otro lado. Yo no sé qué hizo la registradora, pero en ese momento un poco la conclusión al final es que el colegio de registradores debe tomar una decisión, al menos, y no que sea cada registrador lo que escriba, es decir, una decisión conjunta y que diga, mira, pues inscribimos 2 listados o escribimos... Yo es un poco lo que, bueno, por mi parte yo opino que deberían inscribirse 2,
sobre todo, porque el de catastro a lo mejor le interesa que me perdonen, siempre he dicho los de catastro porque digo la versión buena y la versión mala. Pues que al final, cuando esto se comenta en un foro de técnicos, pues como él, pues más de uno pues nos ponemos la mano a la cabeza. Por eso que yo no sé si a lo mejor el registro debía plantearse, o al colegio de registradores, yo no sé cómo, yo digo, Pepe, a lo mejor en qué caso, si este caso, ¿qué inscribiría? Ni una 20ª parte del tema técnico está en el tema de los desplazamientos y que plantea de 2 listas de coordenadas, que como dice Joaquín Delgado, nosotros estamos escribiendo, yo estoy escribiendo base gráfica, no me lo explico cómo, pero la estoy escribiendo. Y porque bueno, intentando hacer lo que dice la ley, la base gráfica alternativa, que ya he escrito alguna de ellas, en mi programa herramienta informática, y lo que me dice la ley que incorpore al folio real es una base gráfica alternativa. Y yo recibo en el registro una base gráfica alternativa y además validada positivamente. Y puede ahí constar que hay un desplazamiento en catastro. Lo que está claro es que esa base gráfica no está coordinada con catastro. Pero yo que tenga desplazamiento o deje de tener los desplazamientos, ahora no le veo ningún problema en el sentido de que yo escribo la base gráfica validada positivamente. El problema está, como ha dicho él, cuando hay un problema entre vecinos y un problema judicial, lo cual entronca no solo con el tema del desplazamiento, sino con el tema del margen de tolerancia, que yo como jurista, y será porque somos de letras, no acabo de entender el margen de tolerancia de los técnicos. A ver, esquemáticamente, si el registro de la propiedad, cuando protege al titular de una hipoteca, protege una hipoteca de 100.000 euros, no está protegiendo una hipoteca de 100.000 euros más o menos con un 3% de diferencia. A ver si entendemos lo que... Yo soy jurista, evidentemente, de letras, y no lo entiendo, y los técnicos lo oigo, a Isabel, a todos dicen... Luis Virgó en la jornada con catastro la primera vez dijo, se va a escribir la base gráfica, esta es la base gráfica más o menos. Hombre, y lo entiendo que lo diga, pero no acabo de comprenderlo. Entonces, cuando ya hay desplazamiento, yo estoy inscribiendo la base gráfica validada positivamente por catastro, que el técnico es otra. El técnico ha podido decirle que hay un desplazamiento, que debe de decirlo si lo hay el desplazamiento, y si no ha dicho nada, ha dibujado sobre la cartografía catastral y el informe es positivo, ¿qué hago? ¿Inscribir la base gráfica? Bueno, yo opino en este caso lo que pasa es que normalmente pasa en registros concretos. A lo mejor hay registradores Está que todo no tenéis igual. el problema y otros que sí. Los pobres pues ya no sé lo que harán. Pero hay registros que sí, y yo creo que en este caso es que al final, si hay municipios muy desplazados y se inscribe solo la que encaja con informe positivo en catastro, pues luego podemos tener problemas futuros. Por eso que ahí yo digo, cada registrador, sobre todo el que tiene desplazamientos grandes, pues tendrá que considerarlo, o una decisión del colegio de registradores. Vamos a hacerlo todos así. A ver, si un municipio está muy desplazado y es general, decirnos al catastro. Vamos a ver, en este caso el primer técnico se lo observa en todo el municipio, el ayuntamiento, que le interesa, imagino yo, para hacer su gestión urbanística. Que el otro día me preguntaron en el colegio de arquitectos, si hago planeamiento, ¿sobre qué lo hago? ¿Sobre el catastro o sobre la realidad? Vamos a ver, es que no puedes cuestionar un planeamiento si no estás sobre el catastro, porque ¿a quién le expropias? ¿A quién le reparcelas? Tendrás que tenerlo sobre el catastro. Entonces te interesa, por eso el proyecto es tan bueno que se hizo con Diputación, que sobre una única base cartográfica, encima de una precisión métrica excelente, se volcó catastro y planeamiento. Y todo esto, ¿por qué te lo decía yo? Ahora se me ha ido el santo al cielo. Porque hay que trabajar sobre el catastro porque no hay más opción. Entonces, si un municipio entero está desplazado, que nos lo diga el ayuntamiento al catastro, y lo arreglamos ya en cuanto podamos por el 18.4, porque si hay que hacer un desplazamiento se hace, por un lado. Por otra parte, ya os he dicho antes que ningún técnico del catastro, Luis Virgó, hablaba con él y me decía, ¿por qué apuntan los registradores las coordenadas? Dice, bueno, y por lo menos si ponen el sistema de referencia tiene que tener, porque si apuntan coordenadas y no ponen el sistema de referencia, vete a saber que están en ED50, TSR89, en UTM, ¿en qué están? Están, Isabel, en el sistema que la ley marca que está. Sí, sí. Eso es un tema de calificación, y yo sí, cuando me viene un sistema... El problema está en que las bases gráficas, si son alternativas, están validadas por catastro. O sea, ¿en qué sistema están? En el que el catastro trabaja. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Yo lo que pasa, esto no lo acabo de entender, pero a ver Santiago, si me lo puede explicar en el sentido de, cuando yo tengo una base gráfica que tiene un desplazamiento, tengo una base gráfica dibujada y sobre el catastro, validada, y tiene un desplazamiento, y mañana catastro lo mueve, la base gráfica sigue siendo la misma. ¿Pregunto o no? Si yo digo que las coordenadas es 1 con un desplazamiento de 3, esto es muy básico, me perdona. Si digo que la coordenada es 1 con un desplazamiento de 3, la coordenada será 4 la resultante, no lo sé. La configuración es la misma. El problema
no sé qué problema. Es que te lo digo que no, te contesto y sigues, que porque si hay deformación la vas a arreglar. O sea, si hay deformación es que la parcela está mal. Si la parcela está mal, la arreglas. En general de todas, no, eso te digo que no. Eso te digo que no. No, no. Que iba a decir antes, que por eso yo siempre comentaba con Luis Virgos que no entendemos por qué apuntan coordenadas, que lo que debían apuntar es el CSV del informe de validación. Y ahí están tanto las coordenadas como el desplazamiento y la referencia catastral. Para ver cómo funcionamos en el registro. No, a ver, en el registro lo que tenemos claro es que los asientos registrales de inscripción de base gráfica estamos haciendo, se ha dicho desde el colegio, que con carácter potestativo, el registrador que lo considere que apunte las coordenadas. Nosotros estamos inscribiendo un CSV que no es el CSV del catastro de la validación alternativa, es el CSV de la validación positiva firmado electrónicamente por nosotros, que al firmar electrónicamente esa base gráfica validada positivamente por catastro recibe un CSV distinto. O sea, al fin y al cabo lo que estamos inscribiendo es la base gráfica que consta en firmada electrónicamente con CSV tal. Las coordenadas pueden costar o pueden no costar, no le añade nada nuevo probablemente, pero tampoco le quita. O sea, ¿qué base gráfica? Me da igual tenerla en el asiento o tenerla firmada electrónicamente en mi herramienta informática. Es lo mismo, ¿vale? Y no es obligatorio en el asiento reflejar las coordenadas. El CSV sí que lo estamos reflejando. Recordad que el perímetro va a coincidir